Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, Mentores. Esta vez de nuevo cambiamos un poco las cosas. Ojalá que a este punto ya hayan visto un par de estos capítulos, hayan visto a Fernando, nuestro entrevistador estrella, lucirse haciendo las preguntas, pero con Francisco nos hicimos la pregunta, ¿quién fue nuestro mentor, nuestro primer mentor? Por lo menos mío en La Vega, hablé por Francisco, pero creo que también piensa lo mismo. Y Fernando está haciendo preguntas, a Fernando lo hemos invitado al programa a hablar de inversiones, pero nunca le habíamos preguntado a Fernando cosas de sus aprendizajes como líder. Así que este es un capítulo en el que vamos a entrevistar al entrevistador. Fernando, bienvenido al programa. Ya no hay que presentarte mucho por el lado de las inversiones, pero quizá la gente no sabe de dónde viniste. Así que, bueno, primero, bienvenido. Y ahí dejo a Francisco hacer la intro oficial. Fernando, Pablito, placer estar acá de nuevo con ustedes en distintos capítulos de distintos formatos. Antes Fernando como invitado, hoy día como un gran co-host y ahora nuevamente como invitado. Uno vuelve a los orígenes muchas veces, dicen. Fernando, fuiste tesorero del Santander en Nueva York, hiciste crecer el investment banking del Santander desde muy chiquitito a algo muy grande. Trabajaste en Chase, en Wall Street, ahí con los lobos y todo lo que uno ve en las películas. Y desde esas grandes instituciones te pasaste a hacer un emprendimiento medio boutique en el mundo financiero chileno, que es un gran cambio. ¿Cómo ha sido esa transición de trabajar en grandes compañías a crear una empresa chiquitita que esperamos que crezca mucho en el tiempo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el honor de tenerme como entrevistado en esta nueva vertiente de mentores. Ya les he agradecido el poder participar del otro lado. Y yendo a la pregunta y a la materia, primero que nada la vida eso creo yo que son etapas y por lo tanto cada una tiene sus cosas que te hacen crecer, ser mejor profesional, ser mejor persona. Evidentemente son diferentes, pero yo te diría que si uno lo mira como trayectoria, no necesariamente es que probablemente estaba buscando, después de haber pasado por todas estas instituciones, armar una compañía, pero sí se dio una serie de circunstancias que me llevaron a esa decisión. Y la más definitiva, de alguna forma, fue la crisis del 2008. La crisis del 2008 me pilló en una situación en la cual habíamos, con un grupo de gente, armado un hedge fund que partió a fines del 2007, probablemente el peor año y momento de la historia para armar un hedge fund, porque el 2008 el mundo, por lo menos desde la perspectiva financiera, prácticamente se destruyó. Y esa aventura duró un poquito más de un año. Y por lo tanto era principio del 2009. Yo hasta ahora solo he trabajado en instituciones grandes y tenía dos alternativas. Si lo miramos desde ese perspectiva del tiempo, el que parecía el camino fácil y era que volver a una institución grande, volver al mundo de las bancas de inversiones, es lo que había hecho toda mi vida, es lo que me sentía más seguro. Algunos de ellos me habían ofrecido decir, vente a trabajar con nosotros. Y para no decir, para no ocultarlo, mi señora era la carta favorita. Era decir, Ya estaban con familia ya, ¿no? estábamos en 2008, tenía 5 hijos en la Por universidad, eso es difícil las emprender cuentas con... eran grandes, Sí, po. era todo eso. Y el otro era un manto de incertidumbre que no había hecho nunca. Y ahí hice un tema que a mí me funciona y creo que podría ser un consejo para otras personas, a mí me funciona, que es tratar de proyectarte en el futuro, tratar de proyectar, y es lo que hice, es decir, me voy a tratar de proyectar al Fernando Gómez de 10 años más. El Fernando Gómez, poniéndolo así, del 2019. Esto era principio del 2009, después de toda la hecatombe. Y asumir que estoy parado en ese minuto y que ambos proyectos resultaron razonablemente bien. ¿De cuál me arrepentiría de no haber participado? Y dije, si voy por el camino de banca de inversiones, yo creo que me va a ir bien, es lo que sé hacer,
probablemente va a funcionar, pero siempre habría quedado con la espina, si hubiera estado en esa situación, de que no hice lo otro. Lo otro es un camino pedregoso, es un camino que no he recorrido, pero es el camino que, de resultarme, es el que creo que me haría más feliz. Y al final del día, más allá de muchas otras circunstancias que llevaron a lo que es el proyecto propiamente tal, lo que realmente me llevó a hacer eso fue hacerme esa pregunta de esa forma. Siempre hay un costo de oportunidad. Al final, cuando uno decide hacer una cosa, está dejando de lado otras. ¿Cómo manejáis el tema de los costos de oportunidades en tu día a día? O cuando enfrentáis en ese momento ese proyecto, pero con los distintos proyectos que uno debería tener. ¿Operáis bajo un framework que lo ocupáis siempre? Hubo un jefe mío, y yo sé que este es un programa de mentores, y de todas maneras él fue uno de ellos. Es una persona muy distinta a mí, como todas las personas, con sus luces y sus bemoles. Una persona muy inteligente, se llama Alonso Moreno, fue mi jefe en Santander Investment, y él, una de las cosas que me enfatizaba siempre, desde hacer cualquier cosa, desde abrir la boca para decir cualquier cosa en una reunión social hasta evaluárteme, mira los upsides y los downsides. Y los costos de oportunidades, de alguna forma, tú podrías decir que es parte del downside, es algo de que dejas de hacer por hacer otra cosa. Y Upside de las cosas positivas, downside las claro, cosas la negativas. cosa que, ¿cuánto puedes, por decirlo así, ganar si las cosas salen bien? ¿Cuánto puedes perder o te cuesta si las cosas salen mal? Y lo que de alguna forma trato mentalmente, y a veces mucho más formalmente, dependiendo de la situación, es en cada situación decir, bueno, esto es el costo, esto es lo que sale, puede salir mal, o esto es lo que el costo de hacer o no hacer esto, y este es el upside. Y eso en todo orden de cosas. En teoría, yo creo que uno se prepara, hace las cosas, trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero los resultados tienen una dosis enorme de aleatoriedad. Y al final del día, en cada acción, en cada cosa que uno hace, estás tomando, entre comillas, una pequeña apuesta que combina un upside y un downside. Si tú haces eso repetitivamente a través de tu vida, en todo orden de cosas, y consistentemente tratas que el upside sea mayor que el downside, de la misma forma que el interés compuesto te va a ir ayudando en todas las cosas. Y eso es una práctica, es una forma de ver la vida, es una forma de enfrentar los problemas chicos, medianos y grandes. Y eso sí lo trato de hacer siempre. Hacerle risk management a la vida al final. Claro. A cada acción que tú haces, yo creo que, y ustedes que me conocen harto, creo que la vida es la sumatoria de decisiones pequeñas. Y si tú tratas de hacer en cada una de esas decisiones este equilibrio o este juego que no siempre te va a resultar bien, muchas veces vas a estimar mal el downside. Los resultados a veces evidentemente no son lo que tú esperabas, eso no significa que la decisión original haya sido mala, se dio la probabilidad mala, pero esa sumatoria de cosas chicas creo que a mí siento que me ha ayudado y creo que te debería ayudar a cualquier persona. Yo quiero volver un poquito al hedge fund que pasó colado. Porque fue un mal momento, pero ¿qué pasó y qué aprendiste de quizá tomar mucho riesgo? El clásico ejemplo de Long Term Capital Management, que eran puros premios Nobel y tomaron demasiado riesgo y tuvieron mala suerte. ¿Fue algo de ese estilo? ¿O cómo fue esa situación? A ver, Aparte de durísima. muy dura, muy dura. A ver, yo te diría que es muy fácil, cuando tú armas un negocio, en nuestro caso, en noviembre del 2007. La crisis del 2008 es la crisis más dura desde el punto de vista financiero que cualquier persona que esté trabajando, haya estado trabajando, le ha tocado vivir. Es la segunda más dura de la historia.
la anterior es de 1930. Hay personas que le ha tocado vivir las dos, pero que haya estado trabajando en las dos, probablemente no hay ni una. Y por lo tanto, es muy fácil decir y levantar las manos, bueno, tuve mala suerte. Armé un tema en el peor momento para hacer una cosa como esta, y bueno, que no había nada que estuviera en mi contra. Los hechos no se pueden cambiar, pero sí creo que hay cosas y lecciones muy relevantes. Y aquí la quiero cruzar. Voy a dar dos ejemplos de dos grandes lecciones que saqué de esa época y cómo también, no el hecho de que vino una crisis, sino de pequeñas cositas, como hablamos, podría haber transformado, es el resultado de eso, en vez de tal vez haber sido mi peor experiencia financiera, tal vez en mi mejor experiencia financiera. Y por eso quiero separar los dos temas. Voy a partir por el segundo. La estructura que teníamos era en que estaba trabajando en una institución que tenía oficinas por toda la región y yo lo que trataba de hacer, o lo que tratábamos de hacer, era extraer lo mejor de cada una de las regiones y de alguna forma hacer el asset allocation a los distintos equipos, pudiendo irnos corto, largo, usando el activo que quisiéramos, desde renta fija, renta variable, lo que fuese, y tener una visión global que la podía manejar de alguna forma yo, a través de esto de asset allocation o poner un overlay encima. O sea, tener libertad absoluta de invertir en lo que quisieran, largo, exacto. corto, lo que fuera. Eso era el principio. Vamos a la práctica. Cuando yo te paso, imagina fueron ustedes dos de ellos, te paso un poco de plata a ti, te paso un poco de plata a ti, Francisco, y así a sucesivo. Evidentemente, si yo cambio de opinión por las razones que sea, y te voy a decir, bueno, devuélveme la plata para pasársela a Francisco, tú me decís, bueno, pero si me pasaste la plata hace 6 meses por inventarte algo, déjame mi estrategia, funciona 5 años, mira cómo le pasáis a Francisco, no me la quité. Por lo tanto, la libertad, me di cuenta que no existía muy rápidamente, porque les distorsionaba lo que cada uno de los managers en los que me estaba apoyando, que eran internos de la compañía, necesitaban para hacer su gestión, y lo que se transformó pasó de dar una situación de libertad a una cocina con muchos cocineros. Y una cocina con muchos cocineros, tarde o temprano, se transforma en un caos. Y ese tema, al final del día, la gran lección, tú puedes tener muchos inputs. Puedes apoyarte en mucha gente, pero al final tienes que decir tú. O tienen que decir... Al final hay que tomar una decisión. Y ese tema realmente se transformó en un problema. Y en un año de crisis, ese tema se exacerbó. Y por lo tanto, primera lección es, tú puedes armar temas, pero tienes que tener responsables finales, y esos responsables finales la llevan. El segundo tema fue otra tremenda lección de vida que he aplicado en las cosas que hemos hecho luego en DBA Capital, y es lo siguiente. Nosotros partimos, como dije, a fines del 2007. Por ahí, por febrero del 2008, en una reunión interna, nos dimos cuenta de que, o llegamos a la conclusión mejor, de que las cosas se veían muy mal y que probablemente nos estábamos encaminando a una crisis global de proporciones. Obviamente no nos imaginábamos el alcance que iba a tener, pero sí que era algo que se venía muy, muy, muy duro. Y por lo tanto tomamos una decisión que fue llevar la posición neta del fondo a corto, cosa que en general en un mercado que tiene tendencias ascendentes, casi todos los financieros, es una decisión muy compleja. Y llevamos el fondo a un net short, o sea, la posición neta corto, el 15% del fondo. La pregunta que probablemente se les viene a la mente es... La hicieron perfecto. Claro, ¿cómo es el peor año de la historia que probablemente alguien pudiera trabajar? Está en net short 15%. ¿Qué pasó? Y
Y si a eso le sumamos que el peak de Estados Unidos fue en octubre del 2007. O sea, nosotros partimos un pelito después del peak. No lo sabíamos, pero un poquito después del peak. Por lo tanto, en febrero nos fuimos net short. De ahí para adelante, o sea, todavía faltaban todas las quiebras de Estados Unidos, Lehman Brothers, todo lo que pasó. Sí, 60% de caída. 60% caía, el bottom fue el 2009. O sea, estaba como para hacernos famosos. ¿Qué fue lo que falló? Que nosotros no estábamos invirtiendo en Estados Unidos, estábamos invirtiendo en Latinoamérica. Nuestro hedge fund era un hedge fund latinoamericano. Y el peak de Latinoamérica, no del mundo, no de Estados Unidos, fue en mayo del 2008. Por lo tanto, desde el punto de vista del mercado en el que nosotros estábamos invirtiendo, estábamos adelantados. ¿Y qué pasó? Probablemente si la plata hubiera sido nuestra, probablemente habríamos aguantado. Pero al cabo de un rato, llegado a principios de mayo, nosotros íbamos, por decirte, 15% abajo. Estábamos perdiendo plata en un mercado que todos estaban ganando plata. La presión de los inversionistas, la presión de la gente, sí, pero ustedes están locos, ¿qué les pasa? Fue de tal magnitud que no lo aguantamos. No lo aguantamos. Si bien no nos fuimos largos, cerramos el fondo, quedamos con posición neta 0, probablemente cerramos el fondo una semana antes del pic. Y si bien es cierto, cuando vino la caída, nosotros empezamos a empatar y terminamos, por decir, yéndonos en términos relativos mejor que los índices, igual fue un mal año, igual fue todo, o sea, si todo el mundo cayó 50 y tú caís 35, nadie está contento, etcétera, podríamos salvarlo por temas relativos, pero si lo miro de esta acción es el tener la posición o la visión correcta. Si tú no la ejecutas en los tiempos correctos, igual es un problema. Y eso es una cosa que hay que tenerlo muy presente. No es lo mismo hacer las cosas para ti que cuando tienes otras personas. Puede que esas otras personas no seas capaz de explicarles lo que estás pensando. Probablemente ustedes vieron la película El Big Short. Sí, estaba pensando lo mismo. Y ahí exacto. El tipo ya no le contestaba a los inversionistas. Fue la única forma que hizo lograr, pero yo no podía hacer eso. Y tampoco tenía la convicción de él probablemente como para hacerlo. Pero esas dos lecciones es súper importante. Y volviendo al tema de la suerte. Tal vez fue una mala suerte de todo el entorno. Pero una cosa, es una de las experiencias financieras más duras de mi vida. Probablemente las más duras. Pero tuve a 2 semanas, probablemente, porque hubiera empezado el mercado a caer, como empezó a caer en mayo, habríamos aguantado. Probablemente tuve 2 semanas, probablemente ha sido lo mejor. El éxito y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Al final, no solamente depende de nosotros, también depende un poquito de la suerte. Y mientras habláis, nos podíamos ir, yo creo que a 100.000 lados, pero me quiero ir a la parte más humana de cuando te llamaba los inversionistas, cuando te llamaba, no sé si tenías un jefe o cómo era la estructura, pero ¿qué fue lo que te hizo seguir? ¿De dónde sacaste fuerza para decir, ¿sabéis qué? Tengo que venir al trabajo, tengo que seguir haciendo mi pega, esta cuestión está durísima, pero no me puedo ir a llorar al baño. Tengo que seguir poniéndole el pecho a esta cuestión. ¿Cómo se hace en esos momentos tan duros? A ver, primero, como les dije, no fui capaz de mantener la posición. Y eso pero eso no dependía de ti. Me lo lamento hasta el día de hoy. No haber sido capaz. Al final del día, creo que, y esto tal vez más relacionado con el tema creo que uno se debe a su trabajo. Y su trabajo es la relación profesional con tus clientes, con tus jefes, con tus instituciones, con la gente que tú trabajas. Y ahí tienes que poner lo mejor de ti para hacer lo mejor en cada momento. Al final del día, creo que una de las cosas cuando tú estás liderando un equipo y sobre todo cuando estás liderando en una situación difícil, que evidentemente emocionalmente te pega muchísimo, tú creo que lo que te motiva es decir, yo, mientras esté a cargo de esto, me debo a estas distintas personas, tus clientes, las personas con que trabajas, tus jefes. Y tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de sacar las lecciones que puedes ir sacando en ese minuto y sacar fuerza de donde sea,
porque es duro, sin lugar a dudas, y buscar cómo poder remontar junto al equipo una situación adversa. Al final del día, aunque parezca extraño, por muy duro que sean las situaciones, yo creo que si tú haces las cosas de forma honesta, las haces haciendo y buscando lo mejor para todos tus constituencies, el día a día igual te ayuda a salir. Al final del día es una suma de cosas cortas y tú te enfocas en estas cosas. Tengo que corregir esto, tengo que resolucionar esto, tengo que corregir esto. ¿Qué falló aquí? ¿Cómo lo medito? ¿Cómo lo siento? Lo más difícil, yo diría que en ese tema es, obviamente, controlar tus emociones, pero buscar momentos de echarte para atrás y decir, ya, se está quemando la casa por todas partes, pero tengo que buscar las causas primarias, porque si no, al final del día no voy a abordar el problema. Y combinar la ansiedad de tratar de resolver todos esos temas, o todas las cosas que están sucediendo, con la calma de pensar, bueno, ¿dónde están las cosas que puedo corregir? ¿Cuánto tiempo más o menos se debieran tomar para corregirse? Y tratar de buscar ese equilibrio. Solo darte una anécdota. La ansiedad que te llega a producir, o por lo menos a mí, en una situación como esa, era tan grande que cuando cerraba el mercado un día a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, por decirlo así, tenía la angustia de todo lo que tenía que esperar para que abriera al día siguiente a las 9:30, porque no podíamos hacer nada en los primeros días. Y después, obviamente, decís, bueno, valoras mucho esas horas cerradas, porque dice ya, como nada se mueve en este minuto, ahora puedo pensar. Pero al principio era que poco menos que quería que el mercado funcionara de forma continua. Pero poquito a poco se va logrando. Creo que hay un... Y hacer otra pregunta, pero lo último que dijiste, pensé en... Yo empecé a invertir obviamente mucho después, no me comí la crisis del 2008, pero sí la del 2020, y esta caía 30% en un mes, y de ahí cuando nosotros con Francisco hablábamos con clientes, lo que sea, le decíamos, felicidades porque te vacunaste con tu primera caída de mercado. Y uno puede ver teoría, lo que sea, pero hasta que la vives, no es lo mismo. Esta fue como tu gran vacuna de mercado, y después de eso, ¿tu tolerancia al riesgo subió? ¿O fue un trauma, como decía, un poco como de estoy mirando el mercado todo el rato, y bajaste un poco tu tolerancia al riesgo después de este evento? A ver, fue mi experiencia más dura, sin lugar a dudas. Pero yo diría que lo que me cambió con respecto a mi tolerancia al riesgo es cómo enfrentar la incertidumbre en todo tipo de decisiones, y obviamente especialmente en temas relacionados con el mercado, de una forma tal que si se dan los escenarios adversos, por lo menos el 90 y tanto % de los casos que se te puedan ocurrir, ojalá si pudiera el 100, pero es difícil pensar que se te va a ocurrir el 100, como dicen, no quiebres. Al final del día puedas seguir, entre comillas, jugando. ¿Por qué eso es importante? Porque si tú miras la historia financiera, la realidad que ves es que incluso los eventos más duros se terminan recuperando. Y lo que eso te transmite es que tu mayor problema es dejar de participar. Tú no puedes evitar que vengan los momentos duros. Lo que sí tienes que tratar de evitar que cuando vengan, para ti no sean tan duros que dejes de poder participar a futuro. Se recuperan cuando hay fundamento, eso sí. Porque si no hay fundamento, no hay mucho motivo para que algo se pueda recuperar. Sin lugar a duda, pero si tú estás invirtiendo, y para qué decir, por lo menos de la forma que lo veo yo, en el mundo de la renta variable en cualquiera de sus dimensiones, ya sea en los mercados públicos o en mercados privados o en venture capital, lo que sea. Algunas cosas te pueden quebrar, pero no vas a tener todo tu patrimonio en eso. Yo creo que los fundamentos están
en el ser humano. Como ustedes que me conocen me lo han escuchado decir más de una vez, yo creo que esto y el crecimiento del mercado en su conjunto es el resultado de la creatividad humana. Y nosotros que hablamos mucho de tendencia, creo que la tendencia que produce al progreso la creatividad humana es muy difícil que se acabe alguna vez. Creo que la historia de la evolución es, hasta ahora por lo menos, una tremenda prueba de ello, y mientras exista creatividad humana, van a haber nuevos modelos de negocio, y para qué decir, cuando le das la libertad a esa creatividad humana para que florezca. Obviamente hay situaciones y hay regímenes en el mundo que te inhiben totalmente, y esos países opacan la creatividad humana, no se desarrolla, y no se desarrollan ni las personas ni ese país, y en muchos casos las personas que realmente pueden hacer la diferencia del país se te terminan yendo a otro, y eso es una gran tragedia para esas comunidades. Yo sé que te apasiona la renta variable, las tendencias y la creatividad, vamos a ir para allá, No, pero todo eso lo hacen personas reales, en empresas, liderando equipos. ¿Cuáles son las características principales para ti que un buen líder debería tener, y cuáles no debería tener? a ver, Sin copiar respuestas de otros invitados. es difícil, y también es uno de mis mentores, si yo lo puedo nombrar, que es Patricio Jotar, y después de entrevistado a él, no sacar alguna de los temas que él nos contó en el capítulo en el cual él participó. Pero, a ver, yendo a tu respuesta, respondiendo a tu pregunta, a ver, primero que nada es humildad en muchas dimensiones. Humildad en que tienes que reconocer que nada se hace solo. Si tú no eres capaz de sumar a tu propósito, a tu visión, a tu objetivo, gente que te acompañe, bueno, uno no eres líder porque no estás liderando a nadie, pero no tienes ni una posibilidad de hacer nada. Puede que haya algunas cosas, tal vez si escribes una novela, eres novelista, pero igual tienes que terminar publicándola, no sé. Uno puede pensar cosas de ese tipo, pero el líder, una característica que tiene es tener que reconocer que no es capaz de hacer solo. Segundo, y aquí puede sonar un poco eco a lo de Patricio, tiene que querer y confiar en las personas con las cuales trabajas. Tú no puedes trabajar con personas que no confías. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? A veces no me gusta cómo hacen las cosas, a veces me gusta cómo hacen las cosas acá, pero tienes que confiar en ellas. Tercero, creo que, y es una de las partes que a mí personalmente me cuestan mucho y hago esfuerzo para hacerlo, pero tienes que crearles espacios de autonomía lo suficientemente grandes. No solo porque eso los motiva, sino porque eso ayuda a que la organización crezca. De hecho, hay una frase del gerente general, CEO de Lego, que le leí alguna vez, y que decía en uno de sus discursos a sus empleados a final de año, después de un año muy bueno. Lego es la compañía de juguetes. Si alguien no conoce Lego, no tuvo infancia, no sé. Y les decía, les agradezco por todo lo que hicieron que yo nunca les pedí. Y esa frase me marcó mucho. Al final del día imagínate el nivel de confianza que tienes que tener en tu equipo para decirle, te pido estas 3 o 4 cosas. Todo el resto te lo dejo a ti. Es reconocer y tener la humildad al extremo, es que ni siquiera las ideas se te van a ocurrir a ti. Y tener a esa gente al lado en la cual puedes confiar para que juntos cambien las cosas. Y Lego, no sabemos cuánto vale porque es una compañía privada, pero es probablemente hoy día la compañía de juguetes más grande del mundo. O sea, que es casi con toda certeza, si tuvieran el market cap de ella. ¿Y cómo? Te contestarás que buena. ¿Ah? Te contesté las que te debiera tener. No, está perfecta la respuesta. Las que no debería tener, si tú miráis, es el opuesto, es la otra cara de la moneda.
Claro, pero quiero entender el equilibrio porque mencionaste con tu aprendizaje antes del hedge fund que muchos cocineros en una cocina no funciona. Y de hecho, si empecé a ver hace poco The Bear, una de las series más premiadas últimamente de cocina, un drama psicológico increíble. Parece que es un caos. Habla mucho de manejo psicológico, cómo manejar una cocina, pero cómo manejar un equipo. Y si ellos no, por un lado, alguien tiene que tomar la decisión final. Entonces, por un lado dice, empoderar a la gente, confiar en la gente. Y me acuerdo también de la entrevista con Patricio, tienes que exigirle a esa gente. ¿Cómo haces la parte de exigir? A ver, primero que nada, una cosa es traer todas las cosas que yo no les pedí. Evidentemente es implementar en el ámbito en el cual tenemos las reglas del juego, usando lo que ustedes hacen en sus capítulos. Capítulo 70. Evidentemente, parte de la confianza es que esa persona, si tiene una compañía financiera, o sea, obviamente no lo podría llegar a hacer, pero voy a extremar el punto, que armar una fábrica de zapatos dentro de la compañía y no te des cuenta. Evidentemente, esos canales de comunicación no funcionan. Es básicamente dentro del ámbito de llevar a la práctica las cosas que queremos hacer. O sea, al final del día, muchas veces le digo, yo te doy un problema, tenemos este problema, y si yo te lo comunico, no espero que la pregunta siguiente que me hagas es, bueno, ¿cómo lo solucionamos? O sea, si te estoy diciendo, este es el problema, puede ser porque yo no sé la solución y tú tienes ciertas capacidades y aptitudes que yo no tengo, porque estudiaste otro, te formaste una persona, eres más joven, lo que sea. Y podemos juntos llegar a las soluciones. Y en todas las decisiones críticas, y también haciendo eco al capítulo de Patricio, sí, también es parte de la confianza en que sepas que las personas que están debajo van a llegar a ti y decir, esto es crítico. Son capaces de dar cuenta de que es crítico, ¿qué decidimos en esto? Y al final ahí en el minuto, si llega un punto de desacuerdo, tienes que tomar la decisión, lo vamos a hacer así. Y creo que todos al final ahí tienen que alinearse. Y tal vez sumando un elemento más en el tema de la conformación de equipo, de rasgos de liderazgo, yo lo que trato de evitar, por lo menos en los equipos con los cuales trabajo, y sobre todo los más cercanos a mí, que sean lo que se llaman los yes man, que al final del día te dicen que sí a todo. Por eso yo le digo que no a todo. Eso puede cansar un poco, ¿no? pero al final del día creo que eso también inhibe profundamente el desarrollo de una compañía. Fernando, vamos pivoteando por ahí, pero tú saliste muy joven de la universidad, con colita, entiendo. Igual que Pablito, cuando vino acá a la práctica. Y, difícil de creer, probablemente. Y por ahí te escuché en otro podcast que sentí que tenías el tiempo a favor, porque ahí salió un poco más chico, entonces tenías ese tiempo para hacer algo distinto y te fuiste a viajar por el mundo. Hoy día es normal viajar por el mundo con, no sé, tarjetas de crédito o lo que sea, uno lo puede hacer, quizá era más difícil, por lo tanto tiene que haber implicado un esfuerzo mayor, pero probablemente te dio una experiencia de vida increíble para lo que venía hacia adelante. ¿De qué te sirvió recorrer el mundo y ver otras realidades y enfrentarte a distintos problemas antes de entrar al mundo laboral? A ver, ese viaje afectó mi vida, cambió mi vida y mi forma de ver la vida en múltiples opciones. Ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Cuando yo lo hice a los 22 años, era poco frecuente. Hoy día escuchamos muchos jóvenes salir a mochilear a distintos lugares y es relativamente común. En esa época era poco frecuente y además, en el caso mío, tenía otra característica, que yo no tenía mucha plata. Por lo tanto,
Duró un año y medio, solo para que lo pongan en perspectiva. No tenía plata. Si lo fuera a turistear, con suerte duraba un mes. Y por lo tanto, la única forma de extenderlo era trabajando en lo que se pudiera. Hice múltiples cosas, desde recoger naranjas, tomates. Estuve trabajando en distintas granjas y desde Grecia a Noruega. Tal vez una de las experiencias más bonitas, fui pastor en Israel, así que múltiples cosas. Y una de las cosas, voy a partir tal vez más simple, pero relevante, es que ese trabajo físico y muchas veces extenuante me hizo valorar mucho los trabajos simples y extenuantes. Me acuerdo un día, estaba cansadísimo después de estar cortando uva en Francia, apenas me podía parar del suelo. Tal vez más reflejo de mi debilidad que la dureza del trabajo, pero era la verdad. Y me acuerdo, mi mente me dijo, voy a respetar todos los días de mi vida, todos los trabajos de todas las personas, porque ellas y los trabajos más humildes, no me cabe duda que están sufriendo esto en este minuto. Y eso te hace valorar, ver el mundo de otra cosa. Segundo, es que la felicidad tiene muy poco que ver con el dinero. Teníamos muy poco dinero, pero nos teníamos a sí mismos. Éramos un grupo de amigos, a veces más grande, a veces más pequeño. Tenía la virtud de que tenía unos amigos y amigas alrededor mío muy brillantes, muy inteligentes, y cuando no estábamos trabajando, estábamos pensando, analizando, evaluando la vida. Yo estaba en ese minuto, y que probablemente me ha continuado por toda la vida, en busca espirituales, en busca de Dios en alguna forma, y hablábamos mucho de eso, a pesar de que teníamos visiones del mundo y la región muy distintas a las personas que estábamos nosotros, y eso nos llenaba. Al final del día, nunca habría estado un año y medio turisteando. Probablemente viendo museos y monumentos te aburres relativamente rápido, y yendo a la playa también. Lo que nos motivaba, obviamente teníamos que hacer esos trabajos para vivir, era conocer gente distinta, hablar con gente distinta y pensar y mirar y evaluar cómo de alguna forma formar tu vida. Y el tercer elemento de ese tema es una apreciación tremenda a la libertad. Teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos. Me acuerdo múltiples anécdotas de estar en la mañana en un lugar, ir a trabajar, generalmente conseguíamos trabajo por el día o por poquitos días, y decía en la tarde, por algo que nos dijeran, por algo que nos llamó la atención, decía, ¿sabes qué? Cerramos tiendas en este lugar, nos vamos a otro lugar. Y de hecho lo de Israel fue así. Llegó el invierno en Europa, decía, vamos a aguantar este frío aquí con mucho menos trabajo. Ninguno de nosotros era judío, y alguien dijo, vámonos a Israel, vámonos a un kibutz, que fue una de mis experiencias más preciosas en mi vida. Y decimos, pero si no es judío, pero yo he escuchado que lo aceptan a los judíos, y partimos y nos fuimos, de un día para otro, compramos los tickets y nos fuimos. Habíamos ahorrado, y esa libertad también es tremenda. Y conjugando todas estas cosas, probablemente ahí se sembró una semilla más en algo que he tratado de seguir en mi vida. Es que mi trabajo, y he tenido la fortuna de hacer algo que me gusta mucho, y mi vida de alguna forma se vayan mezclando. Muchas veces yo veo que mucha gente separa su vida laboral de sus otras vidas. Para alguna gente puede horrorizarles, pero trato de que se mezclen. Y cuando
fundé DBA Capital y tal vez buscando el origen de esas semillas que vienen de ese viaje, una de las cosas que yo tuve en la mente, dije, ¿cómo puedo hoy hacer algo que me guste? Finanzas, pero de una forma tal que si por alguna razón quiero irme a vivir a otro país, algún momento de tiempo quiero cambiar las circunstancias, se pueda manejar, yo pueda seguir haciendo lo mismo y de tal forma de combinar algunas cosas que puedo hacer yo conjunto con mi señora, pero que también se pueda mezclar y que me permita a la vez conocer el mundo, experimentar el mundo. Y si ustedes piensan que lo conocen de DBA Capital, a qué se dedica, cómo se hace, qué es lo que hace, y que nos ha llevado a incluso a visitar compañías en China. Una de las cosas que yo también me puse en esa historia, yo quiero ir a China, pero no quiero ir a China a ver cosas. Quiero ir a China para estar con chinos y poder hacer algo con chinos. ¿Cómo puedo hacer eso? DBA Capital me ha permitido hacer eso. Y esos son parte de las enseñanzas y de las libertades y de la valoración de la libertad que de alguna forma se me acentuaron en ese viaje. Yo iba a hacer esa pregunta, le dije ayer a Francisco como me había acordado de esta discusión entre separar la pega y la vida fuera de la pega o unirla. Y me voy a poner yo estoy, o sea, bueno, sin haber discutido esto, creo que todos esos valores se me pegaron mucho al nivel de hoy día yo viajar por el mundo y tener la capacidad de poder trabajar básicamente en cosas como, no lo que decís tú de me voy las próximas semanas, pero valoro mucho esa libertad también. Pero volviendo a la discusión de elegir una pega, cerrar el computador y sentirme libre versus elegir una pega que cierro el computador, me voy a la casa escuchando un podcast de inversiones, me leo El Economist en la tarde, alguien podría pensar que estoy loco por hacer eso. Nunca pagáis, sacrificáis tiempo con tu familia, no estáis presente en el resto de tu vida. ¿Cuál sería como tu contraargumento de cómo llevar un equilibrio aun cuando tu trabajo se transforme en algo que te gustaría estar todo el día pensando en eso? A ver, creo que mi ideal y lo que yo he apuntado es lamentablemente el privilegio de pocos. Hay una frase que seguramente ustedes han escuchado y de alguna forma han hecho propia o tratan de hacer propia, es que dice, busca algo a lo que te gustaría trabajar toda tu vida y dejarás de trabajar toda tu vida. Porque al final del día te gusta, es lo que te gusta hacer. Por decir una cosa básica, a mí el Economist, por decir algo, leer el Economist me entretiene, probablemente lo haría aunque no trabajara en esto, por decirlo de alguna forma. Descubrir el mundo me entretiene. Y he tenido la fortuna de encontrar, por personalidad, por lo que sea, un trabajo que para mí una parte importante es entretención. Obviamente hay muchas cosas en el día a día que no me gustan. ¿Para qué decir cuando tengo que leer contratos legales? Pero sí el trabajo en sí, la parte intelectual, el desafío, todo ese tema, para mí es una fascinación. Aprendo mucho de eso, aprendo mucho de la gente que me rodea, las contrapartes, las compañías, el mundo, cómo se desarrolla, y lo aprendes de alguna forma de adentro, y te formas opiniones. Entonces, sí, es una locura para mucha gente. Creo que lamentablemente no hay tantas profesiones o trabajos en los cuales uno puede apasionarse tanto como el que yo tengo por lo que hago, pero para todos los que puedan hacerlo o que traten de hacerlo, creo que es perfectamente compatible. Y muchas de las cosas que para mucha gente suenan como trabajo, dejan de serlo. Y algo relacionado a esos valores y cómo traspasarlos. Yo tengo la suerte de haber sido amigo de tu hijo, conocer al resto de tu hijo. A ti es una persona que te fue bien en la vida y creo que uno de los grandes problemas que he visto en muchos lados de cuando a una generación de una familia le da bien, la que viene después no logra sentir esa misma hambre de querer
conseguir algo, el respeto al trabajo y querer mejorar y generar algo, porque a veces quizás se sienten que no tienen por qué hacerlo. Y lo he visto en carne propia varias veces y lo leemos en libros y todo. Pero en el caso tuyo, me ha sorprendido lo bien que has logrado traspasar eso, por lo menos a la siguiente generación. No sé cómo será después. ¿En qué te basaste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Fue simplemente yo voy a seguir mi instinto o fue algo premeditado? No sé, me llama la atención cómo lo pensaste. Bueno, muchas gracias por una pregunta así, pues es demasiado íntima, además. La respuesta que voy a dar, no sé si le va a gustar a mi hijo o no, pero sí voy a decir. A ver, primero que nada, junto a mi señora, la Lorena, siempre, evidentemente, nuestra familia es ha sido una parte muy importante y obviamente integral de todo esto. Y nada de lo que son mis hijos o pueden llegar a ser mis hijos habría sido posible sin ella y sin mi señora. Ella realmente es una inspiración para todos nosotros. Y es una de mis mentoras, por lo demás. Ahora, hay varias cosas que nosotros hemos hecho en ese sentido que creo que son importantes. Primero, creo que hemos tenido la suerte de tener 5 hijos que en su materia prima, y llamémoslo así como inteligencia y temas sociales, son muy buenos. Y por lo tanto, eso como padre, decir, bueno, te das cuenta cuando tus hijos son inteligentes o tienen ciertas habilidades, pero tienes que conducirlas bien. Y me acuerdo una de las cosas que hacíamos cuando chicos, que mis hijos rabiaban, era que cuando los niños son chicos, las libretas de notas, te traen las notas, pero también te traen, y sobre todo en la época que nosotros vivíamos en Estados Unidos, una nota que era por esfuerzo. Mis hijos todos fueron buenos alumnos en el colegio, entonces siempre traían buenas notas, o sea, haciendo, digamos, grandes promedios. Entonces yo llegaban con su libreta de notas y yo pescaba un papelito y les tapaba las notas y dejaba la línea de esfuerzo. Y les decía, esta es la única línea que me importa. Porque esto, en una forma importante, te la dio Dios. Y tienes que agradecerlo de eso. Pero esto depende de ti. Y mis hijos, algunos de ellos lloraban, decían, esta es la única casa que uno se saca un 6-8 y no lo felicitan. Pero si tú, con esfuerzos, te mereces un 7, ¿por qué te voy a felicitar por un 6-8? Y al final del día, lo que quería decirle, y creo que en alguna manera lo he logrado, es que se tienen que esforzar. Tienen que reconocer que tienen aptitudes, pero tienen que llevar esas aptitudes a su potencial. Y eso es tremendamente importante, porque si tú felicitas por los resultados sin los inputs que se pusieron esos resultados, igual le está dando una mala educación. Tienen que, o sea, al final del día es tu habilidad, te las de Dios. Y por ejemplo, Francisco, tú que trataste y llegaste muy lejos deportivamente, tú sabes perfectamente que si te quedas en los campeonatos, en los barrios, te los ibas a ganar todo. Y hasta el día de hoy, seguís luchando y vayas a Panamericanos, como hiciste recientemente, a enfrentarte con gente que te desafía. Y ahí eventualmente vaya a perder, vaya a ganar, vaya a perder, otro asunto. Pero no sacas nada sintiéndote el mejor del barrio, sin esfuerzo, no vas a llegar a ninguna parte. Y eso es súper importante. Y eso es una cosa que se los tratamos de transmitir desde muy chico. El otro tema es de ser humilde con lo que te dio Dios, con los beneficios que te tiene y el respeto a los demás. Una de las cosas que también nos preocupaba mucho era que, si bien no necesariamente éramos multimillonarios, desde la perspectiva de lo que podíamos darle a nuestros hijos, efectivamente era mucho más de las cosas que ellos nos pedían. Que te piden, sobre todo cuando sos chico, un helado, una muñequita, un autito o lo que sea. Y nosotros decíamos a estos niños que son privilegiados por la familia y la situación que nos tuvo que vivir,
y la trayectoria que teníamos, ¿cómo lo haces para que, entre comillas, no se den cuenta de que están en una familia que es claramente sobre el promedio en muchas dimensiones, que es temas que tanto yo como mi señora agradecemos? Y al final del día, en la casa nuestra, nunca hubo mesadas grandes, nunca hubo casi regalos que no fueran en los cumpleaños. Si salíamos a comer, aunque fuera una hamburguesa, decía, oye, ¿sabéis qué? Ya, compramos una hamburguesa, pero vamos a tener que pedir agua porque si no sale muy caro. Y todo el asunto. ¿Cómo le transmites a niños que son privilegiados el sentido de autoridad, el sentido de humildad, el sentido de que las cosas cuesta ganárselo? Y esas enseñanzas, que fueron enseñanzas que mis padres me transmitieron y que los padres de la Lorena se los transmitieron, teníamos que transmitírselas a nuestros hijos. Y al final del día les transmites valores. Y esos valores son los que creo que hacen que puedan ser las personas que hoy día son. Tremendo. Hablaste de esfuerzo, humildad. No sé cómo no metiste la disciplina entre medio, porque la disciplina la metiste hasta en el nombre de tu empresa. DBA es disciplina, visión, análisis. Y Fernando, como le gusta el Spanglish, busco palabras que en inglés significaran lo mismo. Pero me quiero ir a la disciplina. Ahora, efectivamente no dije la disciplina, mala mía, pero sí relacionado con el esfuerzo va la disciplina. Al final del día. Pero uno podría esforzarse una vez. Y no llegar a ninguna parte. Exactamente. Entonces tenéis que seguir esforzándote y. Sin lugar a dudas. Y que no dependa de la motivación. Porque la motivación dura poco tiempo. Y hay que seguir haciéndolo cuando uno no está motivado. Entonces, ¿cuál es el valor para ti de la disciplina? Ya sea en la formación de tu hijo, de tu familia o de una empresa. Para mí la disciplina es un pilar fundamental en lograr cualquier cosa. Yo estoy convencido que cualquier actividad es la suma de pequeños esfuerzos y los pequeños esfuerzos son disciplina constante. Al final del día, eso es así. Ahora, la disciplina es uno de los consejos tal vez más simples de dar, pero de los más difíciles de ejecutar. Porque al final del día es una convicción mental. Y una convicción mental por dos razones. Uno, porque todas las cosas grandes se logran después de una multiplicidad de esfuerzos pequeños. Pero lamentablemente, tú no eres capaz de ver día a día el cambio. Eso es cierto en la música, es cierto en el deporte, es cierto en el trabajo, es cierto en múltiples actividades. Por lo tanto, si uno tiene la convicción y la capacidad mental de decir, tengo que seguir haciendo esto, no lo vas a lograr, porque no ves la diferencia al hacerlo. Un deportista, y tú lo sabes mejor que nadie, tú no eres capaz de ver después del entrenamiento hoy si eres mejor que el de ayer. Y ni siquiera el de ayer y probablemente no un mes, pero sí al cabo de un año vas a ver que has progresado. Y también te vas a dar cuenta que si dejas el ritmo, retrocedes. Porque obviamente es lo que te empuja a la frontera. Y esto es en todo orden de cosas, En las empresas, en tu actividad, en tu relación con tu pareja. Tienes que cultivarla día a día. Al final del día, si quieres permanecer casado, que es lo que yo he aspirado toda mi vida y felizmente lo he logrado hasta ahora, al final del día es un trabajo diario. Y el día de ayer no se ve muy distinto al de hoy, pero es algo que tienes que construir día a día. Y para mí es un pilar fundamental en básicamente todas las actividades que hago. Pero es una convicción mental. Tienes que hacerlo, y tienes que convencerte de ello. Y una vez convencido, es la única forma de que lo vas a llevar a la práctica, porque eres o somos incapaces
de ver el cambio de un día al siguiente. Solo lo ves una vez que pasa el tiempo. Lo que sí tiene la gracia es de que si lo logras hacer por un periodo prolongado y empiezas a ver los frutos, porque empiezas a comparar hoy con 1 año o 2 o 3 años atrás, dices, sí, esto parece que está funcionando. De todas maneras. Y de todas maneras, la disciplina creo que es algo que se va aprendiendo, no es tan natural. Probablemente los que hicimos deporte de chico lo adquirimos rápido, pero es algo que se aprende. Y ahí medio en contra de eso, tú trabajas con pura gente joven, a la que muchas veces quizás le o nos falta la disciplina. ¿Por qué hiciste una compañía con gente joven? ¿Por qué te gusta rodearte de gente joven? ¿O ha sido solamente una casualidad que se dio así y no buscaste? A ver, no es una casualidad y me gusta juntarme con gente joven. También me gusta juntarme con gente. Pero, a ver, hay un tema que yo creo que es bien fundamental. Y es que el mundo va cambiando y va evolucionando desde las tecnologías, cómo se hacen las cosas, van aprendiendo, etc. Y la gente joven también experimenta más, vive otras cosas. Y si bien todos vivimos y nos educamos en Chile, es distinto haberse educado en Chile en la época que yo lo hice, que en la que el Chile en el cual vivieron y se educaron ustedes o mis hijos. Y por lo tanto, el traer la vitalidad, el traer esas nuevas experiencias, es traer lo que se está hablando en las universidades hoy en día, es no solo enriquecedor, sino de punto intelectual me refiero, sino que te ayuda a ver qué es lo que está ocurriendo. Yo, evidentemente, por mi edad, o tal vez no sé si evidentemente, pero por mi edad, soy muy malo para las redes sociales, no las uso, lo poco que las uso, no me manejo bien, etcétera, etcétera. Pero sí sé que es fundamental hoy día en el mundo de la empresa. Y al final del día, esas visiones, que sirve, que no sirve, cómo aprendes, al final te lo trae mucho la gente joven. La gente joven, al final, y si lo miráis desde el punto de vista de los equipos, la diversidad es fundamental. Yo, por mi edad y por lo que me tocó vivir, evidentemente tengo un overlap, por decirlo así, una coincidencia mucho mayor con la gente dentro de mi que con la gente joven. Por lo tanto, si yo armara algo con un grupo de gente mucho más parecida a mí, también estaría coartando las posibilidades de desarrollo de la compañía. Al traer gente joven, gente con distintas características, de distintas universidades, con distintas trayectorias de vida, nos ayuda a todos a complementarnos. De la misma forma que creo que yo, a la gente joven que trabaja conmigo, le aporto no solo mi trayectoria de errores, que creo que nosotros aprendemos mucho los seres humanos de los errores. Lamentablemente deberíamos aprender tal vez más de los libros que los errores, sería más barato, pero así es. Y por lo tanto logramos juntar idealmente lo bueno de ambos mundos, el dinamismo, la experiencia, con la capacidad de experimentar con las cosas nuevas de los otros, y eso ayuda a que las compañías crezcan y que tanto uno como otro se beneficien. Cuando trabajáis con alguien, ¿de qué te preocupas tú de dar y qué te gustaría recibir en esas interacciones? Hay un profesor de Wharton que básicamente divide el mundo entre los takers y givers. Y básicamente lo divide en 3 grupos. En los gente que da sin necesariamente esperar recibir mucho cambio. Hay otros que son más transaccionales. Y otros más o menos lo mismo de lo que me das. Y otros que esperan recibir más de lo que dan. Yo creo y me siento que estoy mucho más en el lado yo doy primero
esperando poco, por decirlo así, o nada de las otras personas. Y creo que esa actitud, sin ser ingenuo, o que abusen de ti, por decirlo así, al final del día es la más productiva. Y es porque al final del día creo que las otras, la gente las percibe. Percibe el utilitarismo, percibe que están tratando de usarte o abusar de ti. Y creo que genuinamente, si tú quieres el bien de las otras personas y tienes personas bien intencionadas a tu alrededor, tarde o temprano van a querer el bien tuyo. Y no es que haga una ecuación de que si yo hago esto y todo, y tarde o temprano alguien me va a ayudar. Es que la vida es así. Y creo que también se produce un proceso de selección selectiva. Te empiezas a rodear de gente con esas mismas características y eso hace que tu entorno sea mucho más fructífero, desde tus relaciones personales a los equipos que vas formando a tu alrededor. Por lo tanto, creo que como principio, y como te digo, sin ser ingenuo, mi impulso es a dar, y lo hacía cuando era empleado. Yo no tengo casi recuerdos de haber negociado mis sueldos. Obviamente, cuando estaba en la sala, vamos a hablar de tus sueldos, sí los negociaba, pero decir necesariamente, oye, mira, yo he hecho todo esto por la compañía me... Yo siempre tenía convencimiento de que si yo hago las cosas bien y trabajo duro y le aporto a la compañía tarde o temprano me lo va a reconocer. Y así en todas las cosas. Si yo... Y trato de ayudar en lo que esté a mi alcance a todas las personas que estén. Incluso muchas veces competidores me piden cosas y me dicen consejos y yo se los doy. Al final del día, nada es tan secreto o tan increíble que no le puedes decir. Las cosas que tú puedes transmitir, al final del día se las puedes transmitir y los vas a ayudar. Y lo que te hace al final del día mejor o más competitivo es tu capacidad de ejecutar. Muchas veces creemos en que la idea lo es todo, pero yo estoy convencido que la ejecución es todo. Y tú me has escuchado decir 1000 veces esto de este entrepreneur, ¿no es cierto?, empresario islandés, que decía que 1 punto a la idea, 10 puntos a la planificación, pero 100 puntos a la ejecución, y yo eso lo creo enormemente. Y por lo tanto, tú das, porque cuando estás entregando ideas, estás dando ese punto. No puedes, la ejecución, no puedo ir ponerme del otro lado y ejecutarlo, pero le das al menos esa ayuda y el mundo alrededor tuyo va a ser mejor. De todas maneras, este mundo que avanza, se mueve y que a ti te gusta mucho analizarlo, analizar las tendencias, analizar lo que está pasando, porque tu pega hoy día es tratar de invertir la plata de tus inversionistas lo mejor posible. ¿Cómo haces para estudiar el mundo, analizarlo y ver cuáles son las tendencias del futuro en las que uno debería estar mirando y, obviamente, desde nuestro lado, invirtiendo para crecer junto a ellas? A ver, es una pregunta que va más allá a lo laboral, pero tendencias, evidentemente, hay muchas. Obviamente algunas crecientes, unas decrecientes. Desde el punto de vista de inversiones, básicamente yo lo que hago es fijarme en 3 cosas. Creo que un consejo que también me dio alguna vez mi jefe Alonso Moreno, cuando estaba en Investment, me dijo una frase que se me creó, y lo voy a decir en inglés, se llama "Simplicity is the art of genius". O sea, lo simple es el arte de los genios. Y por lo tanto hay que tratar de sintetizar los temas en algunas cosas que tú puedas manejar para que te ayude a tomar decisiones. Y en esto la tendencia, desde el punto de vista de inversiones, básicamente yo me fijo en 3 o 4 cosas. Una, que sea algo que sea o permanente o que dure de muchas décadas. Porque al final del día esto es un tema de largo plazo. Y por lo tanto no puede ser una moda pasajera. 2, el tema que algunas veces me han escuchado, follow the money, que sea un lugar donde vaya mucho dinero en
esa dirección, porque eso va a permitir que, conjunto con el ingenio y la creatividad humana, se busquen soluciones que se van a traducir en buenos negocios y oportunidades. Y adicionalmente, esa conjunción de cosas va a ser lo que llamamos desde un punto de vista de inversión la sorpresa positiva. Lo que hace la diferencia entre los negocios realmente exitosos y los otros es el crecimiento exponencial, y el crecimiento exponencial se traduce desde el punto de vista financiero en sorpresas positivas continuas, que hace que los rendimientos de esos activos terminen siendo buenos. Porque incluso si hubiera crecimiento exponencial y lo pudiéramos predecir, el precio estaría incorporado a ese crecimiento exponencial. Lo que hace esta situación es que no lo hace. Y por lo tanto, eso lo que te hace es que te maximice las probabilidades de que te vaya bien. Y el resto es, volviendo a lo que hablábamos anterior, la disciplina de mantenerse invertido en ello. Y por lo tanto, ser capaz de tolerar la volatilidad. Pero teniendo esos vientos a favor de algo que va a durar por mucho tiempo y que un montón de dinero va a ir en esa dirección, que te va a permitir que se generen, junto al dinero con la creatividad humana, buenos negocios que te va a dar esas sorpresas positivas. No buscar hacerse rico rápidamente. Las grandes empresas del mundo no se hicieron de un día para otro. A veces uno cree que aparecieron ayer, pero la verdad que llevan mucho tiempo haciendo el trabajo a través de esa creatividad humana que tú decís. Esa creatividad humana que es la que permite desarrollar ideas, diseñar esas ideas y terminar ejecutándolas para generar valor para el mundo. ¿Puedes comentar un poquito cuál es el valor de la creatividad humana para ti en este planeta? A ver, creo que basta mirar alrededor y ver cómo hemos progresado, por decirlo así, de los tiempos de las cavernas hasta ahora. Y eso es en sí mismo la representación de ello. Hay mucha gente que cuando yo digo que el mundo ha crecido y ha mejorado, me lo critica bajo la premisa, pero mira las guerras, mira hoy día nomás lo que está pasando alrededor tuyo, mira el narcotráfico, mira, whatever. Porque el progreso tecnológico es evidente, los aviones, la inteligencia artificial y todo el asunto, pero te dice, los seres humanos seguimos siendo los mismos villanos de siempre. Yo discrepo de eso. Discrepo porque tengo fe en la gente y a pesar de todas las atrocidades que podemos ver alrededor nuestro y que las noticias y los medios nos traen encima, creo que el respeto por la vida humana ha mejorado sustancialmente a través del tiempo. Creo que no hay que trasladarse muchos años al pasado para ver que el respeto por la vida humana, a pesar de que hoy día siguen habiendo guerras, era menor, bajo cualquier punto de vista. Y por tanto, en ese sentido, igual hemos progresado. Nos queda mucho progresar y hay muchas atrocidades que nos gustaría que no existieran, sin lugar a dudas. Y desde el punto de vista tecnológico, creo que la vida que hoy día tenemos no tiene ninguna comparación. Muchos de nosotros vivimos mucho mejor en prácticamente todas las dimensiones que los reyes de hace 100 o 120 años atrás. No estoy hablando de los reyes de los tiempos de los visigodos. Estoy hablando de los reyes de Inglaterra hace 100 y pocos años. Es cierto que no tenemos los castillos que ellos tenían, pero las comodidades que tenemos, la salud que tenemos, la posibilidad de curarnos si es que efectivamente nos dan muchas enfermedades, es incomparable. O sea, yo lo miro, por ejemplo, el otro día justo hablaba con mi señora, ¿sí? Y hablaba de mi abuelita. Mi abuelita o mi bisabuela, por no decirlo, tuvo 14 hijos.
solo 7 vivieron pasados los 2 años. Y todo, hoy día, a cualquier persona que dijera eso sería, pero ¿cómo? En ese tiempo era la norma. Y era la norma para mi bisabuela, pero era la norma para los reyes, era la norma para todo. Y ándate en todo orden de cosas, desde los alimentos, los sistemas de alcantarilla, la iluminación, la calefacción, y etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día, nosotros nos cuesta imaginar, porque damos por sentado, y todos los que tenemos la fortuna de que en la mañana prendamos el agua y salga caliente para ducharnos, que eso era la norma de todo el mundo. Eso no era ni siquiera de los reyes mucho tiempo atrás. Y eso es producto de la creatividad humana que busca el bienestar. Yo sé que nosotros leemos mucho más noticias malas en los medios que buenas. Las buenas generalmente son fomes de leer. Pero la realidad es que a pesar de, digamos así, todos los malos que puedan haber en el mundo, es un porcentaje muy chico. El 99% de la población se levanta todos los días para hacer un buen trabajo y hacer este lugar un mundo mejor. Sí, lo vimos en el Factfulness de Ryan Gosling, creo que es, cuando lo leímos en el book club de la oficina, y cuando empezáis a ver los datos se te hace muy evidente, pero creo que los humanos tenemos memoria a corto plazo y se nos va olvidando lo que nos pasó hace un año, hace 2 años. Por lo tanto, muchas veces no somos capaces de ver esas mejoras que ha tenido el mundo. Y yo sé que tú tienes la convicción de que no estáis diciendo que está todo bien, porque hay muchas cosas que tienen que mejorar, pero eso no tiene nada que ver con que el mundo no haya mejorado muchísimo hasta ahora. Y dado que hablamos de algunos temas personales antes, y que el mundo tiene que seguir mejorando, y que yo sé que tú tenés una profunda admiración por tu suegro, que en paz descanse, ¿qué consejo o qué virtud que tenía él te gustaría que todo el mundo conociera para que pudiésemos todos vivir en un mejor planeta Tierra? O quizás después cuando vivamos en otros planetas también, pero como humanidad, digamos. Efectivamente, mi suegro era una tremenda persona, una persona que me enseñó muchas cosas. Yo lo admiraba mucho. Pero hay varias de ellas. Una de ellas es que reforzó el sentido de humildad. Mi suegro era un ingeniero de los que construyen. Construyó varias de las represas de este país mientras trabajaba en Endesa a través de prácticamente toda su carrera. Pero tenía 2 cosas que siempre me las transmitía y me las marcaba, por lo menos desde el punto de vista en temas relacionados al trabajo, por decirlo así. Es uno, si bien era un gran líder, nunca se achacaba a él el logro de las cosas. Para él, el equipo lo era todo, las personas lo eran todo. Y nada se lograba solo. Todo se lograba en equipo. Él era una persona extraordinaria. A tal punto, siempre me contaba una anécdota. En algún momento de su historia, y que fue un periodo breve de algunos años que dejó de trabajar en Endesa, llegó y había que hacer un recorte de personal. Y había que echar un montón de gente. Y él, como buen jefe, le dio la instrucción, tenía que hacerlo. Y llegó, hizo la lista y pasó y cumplió su tarea. El último nombre de la lista era él. Y terminó, entregó, y entregó la papel. Y dijo, ¿y esto? Había que cortar gente. Este era el recurso, esta es la lista. Y al final del día tenía esos gestos, esa forma de hacer las cosas. Y terminó yéndose. Al final del día escribió y tuvo un tiempo después lo volvieron a contratar, años después, etc. Pero al final del día era un equipo. Y
sus decisiones y su forma de actuar lo pensaba en forma integral, pensando en el bien de la compañía y en el bien de las personas. Y ese sentido de humildad y sentido de equipo tremendo. Solamente para entender bien, él hizo la lista y él se puso al final. Ejecutó, lo echó todo y después se echó. Se echó. O sea, a un fondo renunció. Perfecto. Y logró el objetivo. El objetivo económico se quería lograr y la cantidad, el headcount y todo. O sea, al final del día nunca dudó. Tengo que ejecutar esto. No. Y yo efectivamente, y tal vez era el sueldo más caro, dijo, bueno, con esto ahorro que no tengo que echar a 3. Perfecto. Como que sea. Pero adicionalmente, el tema del trabajo bien hecho. Al final del día mi suegro era tremendamente perfeccionista. Obviamente una central eléctrica, una represa no puede cometer errores porque se cae. Y era tremendamente perfeccionista. Y al final del día, el sentido de excelencia y decir, tienes que hacer las cosas bien. Porque tienen que hacerse las cosas bien. O sea, para él no existía el concepto, tengo que hacer las cosas porque me quiero y por lo tanto tengo que hacer no. Yo tengo que hacer las cosas y hacerlas bien porque hay que hacerlas bien. Por el principio de que hay que hacerlas bien. Ninguna otra razón. No porque me van a pagar más, no porque me van a hacer mejor, no porque me van a admirar más. No, hay que hacer las cosas bien. Mi suegro no entendía que alguien hiciera las cosas a medias. Mi suegro no entendía que alguien hiciera las cosas porque le convenía o porque hiciera algo porque le podría convenir o no convenir. Su principio era, las cosas hay que hacerlas bien. Punto. Es lo que se debe hacer. Y nunca, como en el ejemplo que estoy haciendo, estuvo en él es decir, oye, ¿sabes que esto no me va a convenir a mí o esto me va a perjudicar a mí? Si las cosas eran... Él no creo que se haya echado necesariamente por hacerse mártir. Él solo dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que corresponde y al final del día, si esta cosa no resultó cuestión y yo soy responsable, me tengo que bajar con el equipo que se baja. Y tal vez lo pensó así. Nunca, tal vez entre las razones más profundas por lo que hizo. Pero él hacía las cosas porque había que ser correcto. Y eso era un principio que nos transmitía. Les transmitió obviamente a todos sus hijos e hijas. Y obviamente lo transmitía. Y la otra cosa, que era un tremendo conversador. Y tú dices, bueno, eso lo hace entretenido. Pero, ¿qué es lo que es la virtud de eso? La gracia de su conversación es que era, como era muy inteligente, yo diría que la mitad de su conversación, tal vez no en términos de palabras, eran preguntas. Y te ponía incómodo todo el tiempo, porque indagaba por qué estabas haciendo las cosas. Pero ese tema de ir un paso más atrás, un paso más allá, volviendo a inversiones, del second level thinking de Howard Marks, le afloraba por todas partes. Y no te dejaba tranquilo hasta excavar eso. Y esa inquietud también es muy, muy valiosa para cualquier persona. Tremendo aprendizaje. No quedarse en la primera capa, ir a pensar dónde está realmente la sustancia, enfrentarlo con humildad y tratar de ejecutarlo con toda la entrega. Quizás a veces no va a ser perfecto, pero sí que nosotros tratemos de hacerlo perfecto. Yo me quedé muy marcado con lo que decía Pato Jotar de si tú lo haces el 99% bien y dejas ese 1% porque dijiste, bueno, esto ya está, eres un mediocre. Y creo que ese es un tremendo valor o tremenda manera de rescatarlo, de tratar de hacer bien las cosas. Y hemos hablado... Entonces, solo una anécdota. Mi suegro tenía obviamente ese principio, ¿ya? Pero su sentido del humor, su ironía, llegaba a tal extremo que de hecho, tiempo después, los nietos le regalaron cosas con el telema. Decía 100% mediocre. Era genial. Era genial, porque al final del día te jugaba en esa frase, en solo 2 palabras, te transmitía toda la idea de lo que no tienes que hacer. No vas a seguir por ahí porque te voy a poner a llorar. Pero ya estoy. Ya hemos hablado de muchos mentores, tu suegro, tu jefe que nombraste, Moreno, la Lore,
etc. También han aparecido inversionistas, qué sé yo. Oye, no puedo dejar de nombrar a mi amigo Pato Escotar, es mi líder espiritual por lo demás. Tu líder espiritual es muy importante para ti. Así que no te voy a preguntar por mentores, pero tú eres un gran lector. Y sí te quiero preguntar, si tuvieras que elegir un libro para que la gente se lea y le sirva para sí, para su desarrollo profesional, familiar, etcétera. Creo que la conversa se ha ido un poquito a todos esos ángulos. ¿Cuál sería y cuál es el aprendizaje que te gustaría que tomaran de ese libro? Yo tengo uno en mi cabeza, voy a ver si les chunto. Lo voy a anotar. No, imposible. A ver, no es necesariamente el mejor libro que haya leído, pero sí es el libro que más me ha impactado, probablemente, y me impactó en la vida, probablemente por la época en que lo leí. Es un libro que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, premio Nobel, que básicamente es la vida de Buda, pero más allá de la vida y la historia probablemente tal, es la búsqueda de tu yo. La historia, básicamente para los que no conocen, es de un príncipe brahman de la India que deja todo y se hace asceta en busca de su yo, bueno, y termina siendo Buda. Esa imagen de buscarte a ti mismo, de proyectarte en la vida y estar permanentemente buscando, me ha acompañado desde que leí ese libro hasta el día de hoy. Por ejemplo, el viaje que hablábamos anteriormente, probablemente no lo hubiera hecho si no se hubiera dado estas conjunciones de la edad, etcétera, etcétera, pero por ese libro. Tal vez hubiera ido por un tiempo a pasear y ver, pero al final del día, esa búsqueda de yo, esa búsqueda de la divinidad, esa búsqueda de la fe, esa búsqueda de Dios en última instancia, es una cosa permanente. Y no hay nada que me lo haya transmitido mejor que ese libro. Es un libro cortito. Algunos probablemente lo encuentren aburrido, pero me marcó profundamente y es algo que llevo en mi mente de tratar de progresar día a día en todo lo que hago, en todos los ámbitos y buscar qué es lo que eres tú realmente como persona en la vida. Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor que me tengan del otro lado. No me lo esperaba, así que se los agradezco de corazón. Teníamos que hacerlo. Pablito se nos iba de vuelta y era un capítulo que si no íbamos a poder grabar en mucho tiempo más. Así que muy agradecido. Fue una conversación en la que nuevamente aprendí cosas nuevas de ti, así que lo pasé muy bien y espero que sigamos haciendo estos capítulos con nuevos mentores por mucho tiempo. Absolutamente. Gracias a ustedes.